Bueno, comenzamos con el capítulo 10 de Ezequiel, que como título dice, la gloria de Dios abandona el templo. Venimos viendo una serie de hechos, como decía mi compañero, abominables delante del Señor, y como consecuencia la presencia del Señor iba a dejar de estar con ellos, los iba a dejar de proteger y de guardar como lo hizo tantos años. Arrancamos con el versículo 1, que dice: Miré y he aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines como una piedra de zafiro, que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Y habló al varón vestido de lino y le dijo: Entra en medio de las ruedas debajo de los querubines y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Y él entró a vista mía. Y los querubines estaban a mano derecha de la casa cuando este varón entró, y la nube llenaba del atrio de adentro. Bien, vamos a explicar qué está pasando acá. Vieron que dice, ya habla de los querubines, como comentaba nuestro compañero Esteban. Antes se le decía seres vivientes, de los seres vivientes, de los... Bueno, ahora ya como que Ezequiel, en esta visión, también más adelante vamos a ver que él ya comprende que lo que está viendo se llama querubines. Como que él ahí dice, esto es esto. Y lo va a repetir varias veces como hasta él mismo dejándoselo en claro. Esto eran los mismos que yo vi antes. Bueno, lo que está pasando ahora, está el mismo varón vestido de lino de la visión anterior, y dice que hay una voz del Señor que le pide que agarre fuego debajo de las ruedas que están entre los querubines. Y él lo tiene que agarrar, y como dice acá, y tiene que esparcirlo, eso lo leí, ¿sí, no? Lo tiene que esparcirlo sobre la ciudad. El fuego sabemos que no significa nada bueno, y también, recordando un poco la historia que ya hemos estudiado, de esa manera la ciudad de Jerusalén iba a ser destruida a causa del fuego de los babilónicos. Entonces, era como para mostrar paso a paso lo que iba a estar pasando. Hasta ahora nos quedamos en el 3, entonces Jehová le manda al hombre vestido de blanco, vestiduras de lino, que tome entonces carbones encendidos y lo esparza sobre la ciudad. Él todavía no lo hace, sino que está recibiendo el mandato del Señor. Y vieron que dice después, y la nube llenaba el atrio de adentro. Si nos acordamos un poco del tabernáculo, ¿se acuerdan que tenía el patio exterior, el otro patio, el lugar santo, el lugar santísimo? Después estaban los querubines, el lugar donde se hacían los sacrificios. Vamos a ver que la gloria del Señor empieza en un lado y se va transportando de a poquito hasta que llega a la otra puerta, que ahí es donde se va. Pero acá, como dice, la gloria del Señor, la nube llenaba el atrio de adentro. Ya como que esa nube bajó y estaba llenando el atrio, no para quedarse ahí, sino para avanzar y terminar yéndose. Esta misma nube, o sea, es la presencia de Dios, y se conoce también como Shekinah, como la Shekinah. Es la misma nube que hablaba con Moisés cuando él subió al monte, la misma nube que guiaba al pueblo de Israel. También vieron que antes, cuando el sacerdote tenía que hablar en el lugar santísimo, también la presencia de Dios bajaba. Bueno, era esa misma nube, es esta nube que está llenando el templo, pero para retirarse. Y bueno, dicen que también es la misma nube que se puso sobre María cuando concibió a Jesús, del Espíritu Santo. Continuamos con el versículo 4 y dice: Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del esplendor de la gloria de Jehová, y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz del Dios omnipotente cuando habla. Entonces vemos que ya se está moviendo y va avanzando hacia el umbral de la primera puerta. Vieron que dice que se detiene en un lugar, y en ese lugar tanto los sacerdotes que estaban adentro como la gente de afuera podía ver lo que estaba sucediendo. Y dice que el estruendo de las alas de los querubines se oía desde el atrio de afuera. Es como que ellos estaban volando como cuando te estás por ir, como bueno, apurados y rápidos, pero al mismo tiempo ese ruido podría significar como, a ver si con este ruido escuchan algo, como más, también para dando más, exactamente, dando tiempo para ver si la gente algo les causaba. Y no, por ahora no. Bien, vamos a seguir leyendo, que dice el versículo 6. Aconteció pues que al mandar al varón vestido de lino, diciendo: Toma fuego de entre las ruedas, de entre los querubines, él entró y se paró entre las ruedas. O sea, lo primero que le mandó, él ve todo esto que está pasando,
Ezequiel está viendo lo que pasó con la gloria de Dios, con la nube y todo, y ahora ve que el varón va a obedecer la primera orden que le dijeron. Dice, y un querubín extendió su mano del medio de los querubines al fuego que estaba entre ellos, y tomó de él y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino, el cual lo tomó y salió. Y apareció entre los querubines la figura de una mano de hombre debajo de sus alas. Bien, acá vemos a este varón que obedece y vieron que Dios le dice, ve a buscar el fuego. Acá lo que vemos es que un querubín le alcanza el fuego y aparece como una mano humana. Esto podría tener un montón de significados teológicos, sí. Y bueno, lo que significa más o menos es la mano simboliza acción y que sea mano de hombre quiere decir que es algo preciso, algo que se va a hacer con delicadeza, algo que no es así nomás, algo que es intencional. Entonces, mostrando también un poco de qué manera actúan los querubines, de manera intencional, no actúan por fuerza, aunque tienen un poder delegado por Dios, sino que Dios le manda su tarea para que cuidadosamente, así como nosotros trabajamos con las manos, ellos también lo hagan. Vamos a leer un poco más. Versículo 9 dice, y miré, y he aquí 4 ruedas junto a los querubines, junto a cada querubín una rueda, y el aspecto de las ruedas era como de crisólito. En cuanto a su apariencia, las 4 eran de una misma forma, como si estuviera una en medio de la otra. Cuando andaban, hacia los 4 frentes andaban, no se volvían cuando andaban, sino que al lugar donde se volvía la primera, en pos de ella iban, ni se volvían cuando andaban. Y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenos de ojos alrededor de las 4 ruedas. Bueno, acá vemos algo que ya veníamos hablando acerca de las ruedas, los ojos, todo. Pero todo esto también tiene un simbolismo en lo que es esta visión que está viendo Ezequiel. Y cuando hablamos de ruedas que se mueven hacia un solo lugar, estamos hablando de que Dios no se limita a un solo lugar. O sea, vemos las ruedas que se mueven, eso significa que Dios no se limita a un lugar. Dios está en movimiento. Después, ruedas adentro de ruedas significa que es un mecanismo perfecto, algo que está como con un engranaje que está perfectamente diseñado por Dios, no es nada improvisado. Cuando hablamos de muchos ojos por todos lados, es el Dios que todo lo ve. También cuando hablamos de que iban recto, quiere decir que iban en una dirección y no se desviaban, sino a donde Dios los mandaba, allí iban. También vamos a ver que junto con estas ruedas, o sea, cuando los querubines se movían, las ruedas se movían junto a ellos, era como que estaban ligados. Versículo 13 dice, a las ruedas, oyéndolo yo, se les gritaba rueda. ¿Qué quiere decir? Es como que se las llamaba para que entren en ese movimiento de venir hacia adelante y todo eso que se está diciendo. Versículo 14 dice, y cada uno, hablando ahora de los seres vivientes o de los querubines. Esto ya lo hablamos un poquito en la clase pasada, pero en el capítulo 1, pero lo vamos a refrescar un poquito. Y cada uno de ellos tenía 4 caras. La primera era rostro de querubín, la segunda de hombre, la tercera cara de león, la cuarta cara de águila. Y se levantaron los querubines. Este es el ser viviente que vi en el río Quebar, que fue en el capítulo 1, donde vio también estas visiones. Y ahora él como que ata los cabos. El uno decía bueno, hay un dato interesante con eso, porque ¿qué pasa? Vieron que acá dice querubines, leones, hombres y águila. Bueno, se dice que los querubines se parecían en su forma a un buey. Entonces, cuando se habla de querubín o de buey, se podría estar hablando de lo mismo. O sea, de esa parte de la cara, ¿se entiende? Es un dato. O otros dicen que se puede haber equivocado el escritor. Pero vamos a tomar en primera. Bueno, también hay algo que es interesante saber qué significan estas 4 partes. No sé si lo habíamos contado, pero vamos a... Claro. Lo vamos a volver a decir. Bueno, el querubín o el buey representa la fuerza, el servicio continuo. El hombre representa la inteligencia. El león representa autoridad, poder, realeza. Y el águila representa la visión, la rapidez, todo esto en lo espiritual. Y de esta manera era la manera en que los querubines actuaban, que es un reflejo de cómo Dios actúa, porque Dios le trasladó ese
poder a ellos. Bueno, 15. Y se levantaron los querubines. Bueno, este es el ser viviente que vive en el río Quebar, y cuando andaban los querubines andaban las ruedas junto con ellos, es lo que hablamos antes. Cuando los querubines alzaban sus alas para levantarse de la tierra, las ruedas tampoco se apartaban de ellos. Cuando se paraban ellos, se paraban ellos. Y cuando ellos se alzaban con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en ellos. Entonces la gloria de Jehová se elevó por encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Acá ya estaba a punto de dejar los atrios del templo, o sea, ya estaba a punto de abandonar los patios, ya se estaba yendo. Y dice, y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos, y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová. Y la gloria del Dios de Israel estaba por encima de ellos. ¿Qué quiere decir? Todo esto estaba pasando y nadie se estaba dando cuenta de que la gloria del Señor se estaba yendo, de la visión que estaban viendo. Cada uno estaba ocupado adorando su ídolo, su imagen, su animal, y nadie se daba cuenta, solamente Ezequiel que ve esto a través de esta visión. Algo también que está bueno, cuando Esteban compartía, vieron que en una dice, hay 25 ancianos hacia el lado oriente adorando al sol. De ese mismo lado se va la gloria de Dios. Es como, pasó por enfrente de sus ojos y ellos no la vieron, porque estaban adorando al sol. Y bueno, después termina este capítulo diciendo, estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel, junto al río Quebar, y conocí que eran querubines. Cada uno tenía 4 caras, y cada uno 4 alas, y figuras de manos de hombres debajo de sus alas. Y la semejanza de sus rostros era la de los rostros que vi junto al río Quebar, su misma apariencia y su ser. Cada uno caminaba derecho hacia adelante. O sea, dejando en claro que esto es lo mismo que yo vi en la primera visión, como también para él acordarse exactamente cómo era lo que en un principio le pareció incierto. Ahora como que dice, bueno, ya sé cómo se llama, qué es y que fueron los mismos. Y bueno, y de esta manera Dios retira su presencia del pueblo de Israel, y cuando Él retira su presencia es cuando vienen los de Babilonia y los rodean, los atacan, y sucede todo lo que pasó. Pero lo que nos cuenta acá es que esto fue progresivo. O sea, Dios no es que tenía su presencia y pasó rapidísimo y se fue. De a poquito fue entrando al santuario, por una puerta, por la otra, y después se terminó yendo frente a sus ojos sin que ellos se dieran cuenta.